Y si tienen ahora mismo preguntas, pues es el momento de abrir el debate o de plantear cualquier cuestión sobre los temas abordados. Sí. Yo solo quería dar las gracias a Nuria porque ahora sabemos de dónde vienen las imágenes que utilizamos para formarnos, ¿no? Porque nosotros, no sé si se veía en una fotografía, hemos tirado de vuestros fondos, de esas fichas documentales que tenéis y que se me ha olvidado citar. Entonces, daros las gracias porque es precioso ver de dónde viene todo esto. Sí. Bueno, a mí una de las cosas que me parecen más interesantes es poder ver la museografía, ¿no? Y cómo han cambiado los objetos. De hecho, todavía conservamos algunos marcos de los azulejos, incluso están puestos en la sala 31. Y bueno, me parece fascinante, la verdad. Que supongo que se quitarían por conservación, ¿no? Hay algunos que se han quitado y hay otros muchos que no, que todavía los tenemos con marco en las salas de reserva. Porque llegaron así. Debieron llegar así o luego se hicieron marcos al calor de cada una de las exposiciones. O sea, en el marco de las renovaciones museográficas se les hicieron marcos para exponerlos conjuntamente y darle una unidad a toda esa sala. Sí, la verdad es que, claro, escuchando las conferencias me he arrepentido, me ha dado rabia no haber caído en poner alguna foto justo de la techumbre, ¿no? Aunque ahora mismo no recuerdo, creo que no tenemos ninguna fotografía del montaje, que ya hubiera sido espectacular. No, ¿verdad? Bueno, Bea ya lo ha buscado por mí y no tenemos. Bueno, yo quería agradecer a todos los ponentes por las magníficas contribuciones y bueno, es que ha habido muchas cosas que me han llamado mucho la atención, entonces para no acaparar demasiado, a lo mejor una pregunta a la primera contribución en relación a las medidas. Me ha llamado mucho la atención lo que decías de que se utilizan como recurso compositivo y que van respetando los racimos, pero ¿es un recurso compositivo estético o también como para colocarlo en el momento? O sea, los propios artesanos. Sí, esa era la pregunta, ¿no? que tradicionalmente se estaban haciendo todos los que han estudiado mocárabes. Realmente los mocárabes pues, es una herencia que tenemos pues, del yeso, sobre todo fundamentalmente de la Alhambra, luego ya los reinos cristianos pues, cuando lo desarrollan en madera. Entonces, y todavía las mucarnas que son anteriores, pues ahí no existen las medidas. Sí que existen, pero en yeso que funciona no pues de una manera un poco más gruesa que la madera. La madera los carpinteros van al milímetro, ¿no? Es algo que dice siempre el profesor Nuere, nuestro mayor experto lo podría aclarar también mejor, que es Carlos Fernández Cabo. Pero en realidad, viendo cómo posteriormente en más complejas techumbres desaparecen y con el tiempo además van desapareciendo las medinas, pues casi se podrían entender como si fueran algo decorativo. No nos olvidemos que de por sí el mocarábe no es estructural, está luego colgado de su estructura, etc., ¿no? Y entonces sí. Sí que para el yeso pues habría alguna serie de ajustes, de emplastarlo. Aquí sí que a veces el transporte, porque se hace en el taller y se tiene que llevar para allá. Entonces son esas teorías que es posible que realmente sea exclusivamente decorativo, tal y como vamos midiéndolo, pero son observaciones que nosotros planteamos y no al 100%, lo sabemos, pero sí creemos que va por ahí el tema. Miguel, a lo mejor. Sí, que es el experto además en este tema. Sobre este tema te lo dejo todo a ti. No, solamente quería un tema de los socarrats y tal, ¿no? Bueno, que supongo que será el mismo que la paella, ¿no? El socarrat y tal. Es una broma. Pero no, es que yo he trabajado bastante el tema de alfarjes, de madera y tal. Entonces, no he visto en ningún momento, no habéis contado, digamos, la sección constructiva de cómo se inserta eso
en el sistema del alfarje, si encima ahí se puede pisar, que hay otra tarima por encima, o ya es cubierta ya. Bueno, me quedó esa duda de que no sabía cómo se instalaba, cómo se sujetaba y tal. Bueno, por una parte, gracias por decirlo, y me da pena porque precisamente una de las partes del trabajo que se hizo en el curso de formación, el arquitecto Félix Poza, él hizo también toda la simulación con los medios que nosotros tenemos, pero se hizo todo el estudio también constructivo de la colocación de los socarrats. Lo tenemos como en un documento aparte porque también no nos ha dado tiempo. Todo este material que nosotros generamos, tanto de documentación de la fabricación de los socarrats como de los elementos constructivos, los vídeos, etcétera, lo colgamos en la mediateca de la Comunidad de Madrid, de Educamadrid. Y bueno, pues todo eso es que no se puede ver. Pero con relación a esto, normalmente estaban colocados entre las vigas y claro, las piezas normalmente de los socarrats servían de techumbre en los palacios o en sitios más o menos amplios, y también servían de suelo porque eran unas placas muy gruesas para el piso superior. Y entonces, bueno, se colocaban, por eso lo que comentaba antes, que es casi como una esquela mortuoria, porque todo lo que es alrededor del motivo principal del socarrat es lo que prácticamente no se veía porque es donde apoyaba en las vigas. Lo que pasa es que el tipo ese de construcción en este caso era muy sencillo, eran vigas, o sea, eran elementos lineales, no tenían, bueno, pues artesonados ni otros elementos más complejos, ¿no? Entonces normalmente eran solamente entrecruzados o las líneas solamente paralelas, ¿no? Y iban pegados en la parte más corta del rectángulo unos con otros normalmente, no solían ir ahí apoyados en nada. ¿Qué grosor podía tener? Pues aproximadamente unos 3,5 eran... Seguramente por ese tipo de grosor y tratándose de una arcilla o una baldosa, vamos, seguramente igual se utilizaba como encofrado para otra capa superior de barro, a lo mejor que pasaría por encima y tal. Y yo creo que también porque como era un material que fabricaban en los ladrillos, o sea, la gente que fabricaba los ladrillos, pues ellos le daban también ese grosor amplio porque era para ellos un elemento eso constructivo más, ¿no? Y también por eso cuando se ven algunos fragmentos rotos se aprecia el grosor de la arena que tienen, un poco casi como las tinajas rotas, ¿no? Que para conseguir estos grosores tan amplios tienes que meterle un árido para que pueda soportar también. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería comentarle a Nuria. Sí, no era ninguna pregunta, pero sí comentar que, por ejemplo, las fotografías son muy útiles a la hora, por ejemplo, lo que hemos visto de Castiltierra, a la hora de cómo se disponía el ajuar y cómo se llevaba el ajuar, porque las fíbulas de natural sale colocarlas de manera contraria, y entonces es a través de esas fotografías directas de cuando han exhumado el cuerpo cuando podemos ver cómo se colocaban realmente, y que a veces cuando vamos fuera hay que explicarles que con la fotografía que es que la pieza iba así colocada y no de otro modo. Entonces son muy útiles en ese sentido las fotografías. Una de las cuestiones en las que digo es tremendamente útil, aparte de todas las otras muchas, las restauraciones importantísimas, el estado para saber cómo eran originalmente o cómo llegaron, más que cómo eran originalmente, cómo han llegado esas piezas al museo, los tratamientos que se les han hecho y por tanto cómo se puede actuar para continuar y mantener esa pieza en un correcto estado para las generaciones futuras. Sí, a ver, no lo he comentado, pero es verdad que el Departamento de Conservación, por ejemplo, pues muchas veces nos pide material, ¿no? Para justo eso, para ver si se ha tratado, cómo ha entrado esta pieza, si ya estaba rota cuando ingresó o no. Y pues sí, me alegro porque es justo lo que yo quería transmitir, lo que estás comentando. La importancia, ¿no? Y en casos prácticos así, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Sí? Está encendido, ¿no? Sí.
sí. Para Nuria también, ¿ha entrado alguna foto que haya hecho cambiar la idea que había de alguna pieza en el museo? De la idea como de pensábamos que era esto y resulta que de la foto del yacimiento o de la foto de, yo qué sé, de que pensábamos que era una cosa y resulta que eso nos ha dado la idea de que no. Igual... Pues ahora... Pregunto, es que se me ha ocurrido porque ahora, a veces... ¿Se te ocurre a ti alguna? Sí, estamos pensando en... Sí, al revés. Que lo explique Elena. No, explícalo tú, Elena. Bueno, tenemos, como sabéis, en las salas de exposición permanente hay 2 lámparas que vinieron las 2 a través de las colecciones del Cardenal Cisneros. Y en las imágenes que existen del monumentos de España, que el catálogo... Monumentos arquitectónicos de España. Se me ha olvidado el título. Se ve cómo estaban montadas una sobre otra. Y esto fue, claro, te da idea de cómo habían estado expuestas, o también en la museografía del Casino de la Reina, también en las litografías, se ve cómo estaban puestas una encima de otra, y luego fue ya más adelante cuando se desligaron, ¿no? O sea que tenemos el proceso al revés, de que a través de la investigación se han desligado, pero conservamos esa trayectoria de cómo habían sido entendidas antes de aquello. ¿No? A través incluso de esas fotografías, la inscripción de una pieza que teníamos dentro de una colección, pero porque a veces, como habéis visto, se ha visto con Nuria, la referencia a la pieza es muy vaga y de repente han aparecido otras fotografías en las que claramente identifica esa pieza perteneciente a otra colección, y le hemos podido dar su correcta procedencia a la pieza. Eso también es muy habitual, es habitual. Ana, pues yo tengo una pregunta así muy pedestre, pero ¿cómo unisteis los socarrats de papel para poder hacer esos con cinta carrocera? Es que es difícil, o sea, es mucho papel. ¿Cómo conseguisteis rigidizar la superficie? Pues fuimos a IKEA y compramos un montón de marcos más o menos de madera que nos parecieron lo que podía ser, y bueno, ahí había un poquito de engaño porque lo que decía antes, realmente la parte estrecha van pegados unos con otros y aquí pues para que se nos sujetaran era el marco completo. Pero vamos, gracias a IKEA y al montaje con tornillos hicimos la estructura. ¿Perdón? ¿Los pegasteis con pegamento? No, bueno, como los marcos de IKEA se desmontan, que tienen el vidrio por una parte con las pestañitas, fuimos colocando los dibujos y los desmontábamos luego rápido y tal. Lo hicimos así todo muy rápido, pero gracias a IKEA. ¿Estás pensando en redecorar? En tu casa. Es dificilísimo. Muchísimas gracias por todas las intervenciones. La verdad es que está siendo un lujo el poder estar escuchando y participando en este foro. Y mi pregunta es para Nuria, porque claro, los investigadores que estamos trabajando con modelos 3D de las piezas del MAN, ¿cómo ha revolucionado esta introducción de nuestras locuras digitales en el departamento de documentación? Realmente será como tenemos las fotografías y luego tenemos las fotografías que nos facilitan los investigadores y luego el modelo en sí. Entonces, ¿cómo ha afectado esta revolución tecnológica al departamento de documentación? Pues a nivel trabajo no te puedes ni imaginar. Lo siento. Encima es como que ahora está muy de moda, pero con razón, ¿no? Porque es una herramienta más al final. Y pues eso genera mucho trabajo, mucho papeleo también, porque hay que pedir autorizaciones, a veces incluso al ministerio. Hay que tener mucho cuidado, a veces porque es verdad que, pues, como tú dices, se utiliza para investigación, pero otras muchas, o incluso para, por ejemplo, piezas que tenemos aquí que son esenciales para el discurso del museo, pues para otros museos pues poder ofrecerles reproducciones, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con hacer falsificaciones, por ejemplo. Entonces, pues siempre pedimos... ¿Es 3D?
O impresiones 3D. Claro, sí. Uno puede tener una dama de Elche en su casa si la digitalizaba Exacto, así pero legalmente. pues iba más por ahí, ¿no? Entonces sí, mucho trabajo y luego también tenemos que como que adaptarnos a lo mucho que cambia, porque a lo mejor nos enviáis el modelo y no podemos ni siquiera abrirlo, ¿sabes? Porque no tenemos la herramienta o los conocimientos para hacerlo. El programa, sí, porque al final, claro, las compañeras que trabajamos en documentación somos todas técnicas de museo, pues venimos de historia del arte, y nuestros conocimientos informáticos pues son nivel usuario, la verdad. A veces pues tenemos la ayuda de informática, pero bueno, muy guay, porque a veces surgen colaboraciones muy chulas también. Pues podría haberlas incluido y no lo he hecho, no se me ha ocurrido porque yo no trabajo tanto en ese ámbito. Y tenemos, por ejemplo, también en la permanente algunos modelos, ¿no? Que los puedes girar y ver por dentro. Es una maravilla. La verdad es que el trabajo que hacéis nos ayuda mucho también al museo. Y no sé si con eso te he dado una respuesta. Porque realmente, claro, yo lo considero como una documentación fotográfica plus, pero no sabía si realmente seguían el mismo tratamiento o directamente estaba apartado. Siguen el mismo tratamiento, no las consideramos como estas fotos antiguas, no. O sea, no son colección estable del museo, ¿no? Las tratamos igual que las fotografías digitales que se hacen ahora, ¿no? Pues por eso siguen el procedimiento de la cesión de derechos, ¿no? De firmar su papeleo, sus autorizaciones y tal, pero no son colección. No sé si a lo mejor dentro de 70 años, ¿no? Porque cuando se hicieron las fotos del jarrón de la Alhambra que hemos visto, de los mosaicos, esas fotos no eran colección del museo, eran fotos del día a día, ¿no? Como hacemos ahora. Entonces a lo mejor dentro de 70 años pues es otro criterio y sí que se consideran, pero bueno, es que eso ya me parece muy difícil, y además es un reto, ¿no? Que también por ejemplo, para los museos de arte contemporáneo que ya tienen obra digital, ¿no? ¿Cómo tratas eso? ¿Cómo lo conservas, ¿no? Cuando incluso los formatos, pues si llegan en discos duros, llegan en CDs o en cassettes, va a llegar un momento en que no se puede abrir. Entonces, bueno, es un reto para el futuro. Pero sí, es muy guay, la verdad. Las reproducciones 3D, por mucho trabajo que den, son interesantísimas y yo creo que contribuyen mucho a la investigación, sin duda. También por nuestra parte, la fotografía digital es un reto, porque varía tanto, la tecnología va avanzando tanto que a lo mejor de una pieza se ha hecho una modelización 3D hace 5 años y ahora mismo esa modelización está absolutamente obsoleta y hay que volver a hacerla. Sí. Es decir, eso también dentro de los departamentos genera, mejor dicho, trabajo de cara pues eso, a esa introducción de esas nuevas tecnologías que es evidente que se van introduciendo. Sí, pero como ha dejado pues sí, claro la intervención, ¿no? De Ismael y compañía, es que nos permite descubrir cosas que de otra manera no sería posible. Bueno, y yo, al hilo de lo que comentabais de las reproducciones 3D, habías presentado, aunque has pasado muy rápido, pero me parecía muy interesante, la reconstrucción con el software de las pechinas y cómo habrían funcionado. Y te quería preguntar si eso está publicado o se puede generar algún tipo de programa como para también consultarlo a nivel de difusión de patrimonio, de pues todas las investigaciones que habéis estado haciendo de una manera más para dummies un poquito a lo mejor. Aprovechando la pregunta, me voy a ir por otro lado. Fenomenal. Una cosita muy importante, pero voy a tardar nada más que 15 segundos si me lo permitís. Bueno, es la imaginación, lo que hemos contado es, detrás siempre va a estar la imaginación del poeta, del músico o del artesano decorador. Hay veces se intenta explicar de la parte racional completa que esto es, y no. Hay una imaginación grande, una creatividad enorme. Y ahora, seguidamente, después de estos 15 segundos, voy a dar la palabra al experto en las tecnologías, no solo en el grupo nuestro, sino posiblemente en la escuela. Federico del Blanco te va a contestar con muchísimo gusto y a las preguntas que quieras respecto de ese tema. Sí, hola, ¿se oye?
Sí, bueno, a ver, ahora mismo el trabajo está todavía en proceso, no hemos publicado todavía los resultados, este verano con un poco de suerte terminamos. Y para consultar, o sea, la pregunta era si se puede consultar el modelo 3D, ¿no? Como tal, para... Eso, bueno, tenemos que ver cómo... Tenemos que buscar podemos hacerlo. Tenemos que buscar algún repositorio que sea abierto para que a través de internet se pueda hacer. Vale, lo tendremos en cuenta, lo intentaremos hacer. Bueno, en realidad este tema, digamos, le queda mucho recorrido, porque yo me he empeñado con estos dos señores en embarcarles en un proyecto nuevo que es, digamos, generación automática de nuevas composiciones, con lo cual estamos entrando en terrenos informáticos o terrenos de programación y tal, pero da pie para ello, porque, o sea, lo que hacían los artesanos, pues al final son pautas, hay una pauta, hay una matemática y hay una informática, y al final pues tienes como generadores de forma. Con programas como Grasshopper, con programas como Python, con inteligencia artificial, puedes empezar a generar todas las variables que los artesanos las iban creando, pero podemos dejar que la nueva inteligencia, la nueva máquina informática vaya ella por sí sola. A ver si consigo embarcarlos en el tema. Pues ojalá, porque me imagino, ¿no?, que a nivel educativo didáctico también podría ser bastante interesante el poder jugar con las piezas compositivas. Sí. De todas formas, yo creo que es que en Torrijos, en concreto en Torrijos, habría que tener en cuenta que esa cúpula se remontó y al remontarla hay fallos del sistema porque no encajaba exactamente igual, y yo creo que se van acumulando hacia una zona final que es donde ya aparece totalmente desencajada, no desencajada, pero sí que no cuadra como cuadraría exactamente la cúpula original. Yo creo que ahí eso sí que es importante tenerlo en cuenta a la hora de la modelización y todo. Un poco hilando todo lo que acabas de decir de educativo, yo soy de la Escuela de Arte Francisco Alcántara, también profesora de proyectos. Estamos metiendo como la impresión 3D, dándole un poco de impulso y utilizándola como para ver las piezas antes de hacerlas y eso. Y no sabía que es que estaban enviando gente los modelados de las piezas y me parece... es que me explota la cabeza un poco ahora, como dejarlo caer. Yo siempre cuando voy a los museos, sobre todo este me encanta, es de mis favoritos de Madrid, el no poder tocar la pieza es que yo querría poder coger esta jarra y darle la vuelta y ver cómo es por debajo. O sea, es que si las están modelando de cara a traer a niños como nuestros... Me estoy emocionando por eso, porque me parece muy fuerte ahora, de repente, crear un taller con las piezas impresas y poder tocarlas. O sea, si está viendo ahí, yo no sé cómo se puede generar esa historia, pero es que le veo un potencial que espero que no se queden las cosas, como tú decías, en un disco duro, esperando a que el disco duro colapse y ya no se pueda hacer más, porque sería increíble. O sea, que se puedan tocar las piezas de hace 10.000 años, el ciervo que está ahí abajo, que es una de las que a mí más me flipa de todas. O sea, es que de cara a accesibilidad, lo digo porque tenéis algunos paneles de estos que se puede tocar, que yo no los necesito, pero voy y lo toco siempre y digo, joder, a la gente que sí que lo necesita, eso le abriría una experiencia a este museo y a otros un montón, que me parece, o sea, que la gente lo esté cediendo eso al museo, es que me devuelve la fe en la humanidad un poco, ¿eh? O sea, me parece brutal. Sí. Perdona que me emocione. No, es súper bonito. Bueno, sobre todo nosotros tenemos modelos digitales, o sea, no los 3D, los físicos,
porque bueno, los modelos digitales, a ver, como contraprestación, ¿no? Por venir el trabajo que le supone a los técnicos, ¿no? Acompañarte a la pieza y tal, pues como contraprestación, igual que cuando cedemos imágenes normales, pues pedimos una copia, ¿no? Entonces, sobre todo tenemos el soporte digital. Entiendo que el físico es más caro de producir, entonces a lo mejor pues se produce uno, ¿no? El suyo, y luego aparte está el tema de derechos, ¿no? Que la persona, el investigador puede hacer el modelado, nos lo puede prestar, pero otra cosa es que nosotras lo podemos usar para difundirlo o para imprimirlo en 3D, ¿no? Eso ya es muy diferente, teníamos que pedir la autorización o incluso pues, hacerse el convenio, el contrato, lo que fuese. Sí. O sea, que seguro que hay un montón de gente queriendo ceder o no sabiendo que lo quiere ceder, pero cuando tú sabes que puedes y ya le has sacado todo el beneficio, obviamente, si yo soy un investigador, lo primero que quiero es sacarle yo el beneficio académico, que yo no estoy metida en la década ni nada de todo esto, pero es como si tengo amigos que sí. Y obviamente yo he hecho el trabajo y quiero mi beneficio, pero estoy segura de que ahí hay un mundo que va a expandir. O sea, es que esas fotos del museo de 1936 a los museos de ahora, me pregunto cómo será el museo de 2035. Pues ojalá que sea mucho más accesible, en verdad. ¿No? Ojalá. Pero me encanta, me encanta tu punto de vista, la verdad. Está muy bien. Hola. Bueno, no, iba un poco al hilo del tema de la accesibilidad. Y a mí también me parece muy interesante, sobre todo a nivel escolar. Pero la accesibilidad no es solamente disponer de los objetos, importa mucho la textura, el color, el tacto, y eso a veces con 3D no se puede. Aquí cuando hicimos las estaciones táctiles tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con la reproducción. Con la cerámica no, porque es cerámica, está hecha por un alfarero y tocas cerámica. Pero, por ejemplo, con los objetos metálicos, pues es que aquello era caliente, era blandito, hubo que hacer muchas pruebas, meter briznas de metal, hasta que conseguimos algo que realmente cuando lo tocas tienes esa sensación. Y lo mismo con los relieves de piedra. O sea, aquello es que lo tocabas, como eran en origen, en su mayoría resinas, tú tocabas aquello y no parecía piedra, parecía plástico, ¿no? Hubo que hacer muchas historias porque realmente luego lo que hemos comprobado al utilizar las personas con discapacidad visual las estaciones es que enseguida se sorprenden por el tacto, si está frío, caliente, duro, se sorprenden porque, pero esto es de piedra. No, no es de piedra, pero sí tiene el tacto de una piedra. Lo que pasa es que todas estas técnicas avanzan tan deprisa que antes de que nos demos cuenta se han conseguido resultados maravillosos. O sea que... Sí, me parece fantástico. Yo voy a aprovechar también y te estamos bombardeando. Es la primera, no pasa nada. No, una cosa que también, bueno, totalmente diferente a lo que se estaba hablando, es para conservar todos estos documentos y sobre todo, por ejemplo, los de gelatina, todos estos materiales que son tan dificultosos, o sea, eso ya es una labor de catalogación y de conservación tremenda. Y todo eso, hay un soporte técnico, espacio... Sí, claro. Obviamente contamos siempre con el asesoramiento del Departamento de Conservación y según el material, si es papel, si es negativo, pues está en un almacén u otro, ¿no? Por ejemplo, los acetatos y los nitratos, creo que lo he comentado, que autocombustionan, ¿no? Si no están bien conservados. Esos los tenemos en neveras, en cámaras frigoríficas especializadas. Luego los negativos, de momento, hasta que podamos adquirir más neveras, los negativos pues como placas de cristal y tal, están también en un ambiente controlado de temperatura y humedad relativa, porque la humedad pues es muy importante, ¿no? A la hora de conservar el papel, sobre todo. Y bueno, obviamente se guardan en
en sobres de papel con pH neutro, las carpetas, o sea, las cajas que los conservan, que al principio he puesto una foto, lo que pasa que hemos pasado muy rápido. Había 2 compañeras con un armario, pues esas cajas guardan positivos en papel, ¿no? Pues también esas cajas tienen que ser especiales. Y pues controlando mucho, sobre todo aquí en Madrid en verano, pues que la humedad y tal. Además, nosotros tenemos el problema, estamos en la cuarta cercha, estamos en la 4ª planta, que están las cerchas, que da mucho el sol. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la climatización, la verdad. Y bueno, creo que eso era todo lo que te quería decir. Ahora, por ejemplo, de manipular esas piezas para poder digitalizarlas, por ejemplo, pues supongo que tendrán cada una, según eso, unas características que se podrán... Sí, normalmente la digitalización contratamos empresas. Porque claro, nosotras no tenemos el tiempo ni los conocimientos para hacerlo, ni siquiera el material, porque tenemos escáneres, pero es que estas piezas, para hacer una buena digitalización, por ejemplo, para las albúminas de Túnez en sepia, para la exposición que se produjeron, trajeron un escáner, que no era un escáner de estos con tapas, sino que tenía como una cámara arriba, bueno, era espectacular, enorme, con mucho peso. Entonces, sí, para digitalizaciones, pues muchas veces tenemos que tirar de contratos, de campañas, porque son muchos fondos, son 100.000, no están todos digitalizados todavía, es un trabajo que vamos haciendo poco a poco según hay dinero, y también con personal del ministerio que viene a veces pues una vez a la semana o 2, porque claro, atienden a todos los museos, no solo al MAN, y pues vamos aprovechando hacemos como un listado de prioridades, ¿no? Según lo que pues ahora este armario, porque nos interesa, o las de Túnez en sepia, y vamos haciendo poco a poco. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada esta sesión. Les invito, si quieren, en este último rato, antes del cierre del museo, a que visiten la exposición temporal que hemos abierto recientemente, Convivium, sobre la dieta mediterránea. Y nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos.